Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de hoy, la carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. En esta noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Jeremy. Saludos, hermano. Hermano Pepe Curet. Muy buenas noches a todos. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Buscamos Judas y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Judas, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien. En los programas que hemos seguido, ¿verdad? En estos sábados, hemos estado estudiando la carta de Judas y cómo esta carta le habla a la iglesia del siglo XXI, porque la palabra de Dios sigue siendo pertinente para todos los tiempos, Y Judas ha estado describiendo a los impíos que se introducen dentro de la iglesia de Cristo. Es importante señalar que Judas no está describiendo a hermanos descarriados, ¿oyó? O hermanos, ¿verdad?, que necesitan ayuda o consejería, o una palmadita, o hermanos débiles. O hermanos débiles. No, está hablando de impíos dentro del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que estar claro, ¿yo? Tampoco está hablando de impíos fuera. Tampoco está hablando de impíos fuera. Que se han introducido. Exacto. Lo que dice el versículo 4. Los que dicen el versículo 4. Son los que están dentro del cuerpo de Cristo y que lo que buscan es aprovecharse de la bondad, de la sencillez y algunas veces de la ingenuidad de los creyentes. Y por eso Judas tiene palabras tan fuertes, ¿verdad? Y por eso Judas sabe que el concepto del amor está casado con el concepto de la verdad. El amor está casado con extirpar lo que es malo. Cuando usted tiene un hijo y su hijo tiene una herida que posiblemente ya en alguna forma se ha infectado y usted quiere en alguna curar esa herida, eso le va a crear dolor a su hijo porque usted tiene que sacar lo que hay dentro, ¿verdad?, para limpiar esa herida. Y posiblemente su hijo grite y se quede con la calle, pero es lo mejor para él. Eso es lo que está haciendo Judas, limpiando la herida abierta de la iglesia que está supurando mentira, y que dentro de la iglesia, que es una herida abierta continua, porque es una lucha continua, hay enemigos de la cruz de Cristo que quieren aprovecharse del cuerpo de Cristo. Así que Judas sigue con este tema, un tema muy importante, un tema que coincide en una forma magistral, con lo que está ocurriendo hoy en la iglesia de Cristo. Mira, estas personas que describe Judas aquí parece que tienen cierto liderazgo dentro de la iglesia, o que su vida tiene influencia sobre la iglesia, porque está describiendo una cosa que es sumamente contraria a la ética cristiana, y lo está describiendo con unas palabras bien fuertes. No están puestos en disciplina, o sea que la iglesia está siendo, si no son líderes, la iglesia está siendo bien débil en la disciplina, y esto es lo que aprendemos nosotros hoy día, que no podemos ser débiles con aquellos que vienen con cambiar las cosas. Es difícil, pero hay que hacerlo. Sí, porque el amor se goza de la verdad.
Exacto. Y no está de acuerdo con la injusticia. Así es. Y no va a tolerar esas situaciones. Definitivamente. Que lo que iba a añadir es que en el siglo XXI, yo viniendo de una iglesia donde no se practicaba mucho la disciplina, era que todos los conceptos que ustedes mencionaron era porque nosotros, dándole gloria a Dios, definimos conceptos claramente, exclusivamente base a la Escritura. No andamos con ambigüedades cuando estamos en el texto. Y entonces esas ambigüedades que se encuentran afuera, y yo he experimentado eso, es que evita entonces la correcta definición bíblica. Y después, ¿qué pasa? Se amarran a unas predisposiciones, a unas definiciones de amor que no están atados a lo que es preservar la verdad. Fíjate que como el amor está atado a la verdad, y la verdad es algo objetivo, no depende de la persona, no depende de mí ni de nadie. Quiere decir que la iglesia tiene que aferrarse a la verdad y no a nada fuera de ella. Claro, y no importando el precio. Exactamente, tiene que aferrarse a la verdad, porque cuando una persona trae la verdad, magnífico. Cuando una persona no trae la verdad, un momentito. Aquí no hay lugar para esto. No, aquí no hay lugar para eso. Aquí no hay dueños de iglesia. Exacto. Aquí no hay pastores permanentes atornillados en los púlpitos. Para secula seculorum. Con cualquier disparate y se quedan allí. Exacto. Pero el problema muchas veces es que lo que decimos es que no podemos juzgar. Esa es la gran mentira, ¿verdad? Sí, porque eso es una ignorancia inmadura. Exacto. Hay una ignorancia, una niñería dentro de las iglesias, que estamos en esas tonteritas de que no se puede juzgar a nadie. Sí, pero regularmente el que dice no juzguéis para no ser juzgados, citando a Cristo mal, citando a Cristo mal, y perdonen el juicio que voy a hacer, pero que es verdad. Muchas veces escondiendo sus pecaditos. Dice, si yo permito que aquí empiecen a cortar cabeza, la mía va a rodar. Va a rodar. Ahora, la Escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La Escritura lo dice. Lo citan mal, como tú acabas de decir. Uh-huh. Porque también está en las Escrituras eso. Lo que no podemos juzgar es lo que no podemos tener los elementos de juicio al frente de nosotros. Lo que hay en el corazón de una persona no podemos juzgar. Ahora, podemos juzgar la conducta. Porque eso fue lo que Pablo nos dijo en Corintios. Claro. Conducta explícita. Y lo que está Judas describiendo aquí, lo que el pueblo de Dios está viendo en su propia iglesia. Pero la clave la acabas de decir, conducta ¿qué? Explícita. ¿Entiendes? Por Estamos eso juzgando hechos. Claro. Hechos. Por eso que cuando Pablo se enfrenta al pecado que había en Corintios, en relación principalmente al pecado moral de aquel hombre que vivía con su madrastra, ¿verdad? Delante de toda la congregación. No le escondió. Que todo el mundo lo sabía. Pablo dijo, juzguen y expulsen a esa persona Exacto. de medio de ustedes. Por eso también dice que no aceptes acusación de un pastor a menos que sea por boca de dos. O de un testigos. anciano a menos que sea de dos. Porque tiene que haber un orden. Sí, una doble honra tiene el anciano. Ajá. Y en ese sentido, hay un orden. Tiene que haber testigos. Tráete que es testimonio. Fíjate, estaba hablando con un judío el otro día diciendo que los islámicos apedrean a las personas allá. Digo, pero no hables duro porque la ley judía también dice lo mismo. Exacto. Sí, pero no lo hacemos, digo, pero estás desobedeciendo tu propia ley. Exacto. Yo le dije, exacto. La diferencia es que en la Escritura hay juicio. Hay juicio, o sea, se trae la evidencia delante de los que juzgan. Y si no hay evidencia, no hay juicio. No hay juicio. Aquí pasa lo mismo. Ahora, si vamos a los versículos, ¿verdad? Porque eso fue un preámbulo, un bocadillo ahí. Para calentar los motores. ¿Verdad? Dice así el versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas cita el segundo libro apócrifo que cita Judas en esta carta. El primero fue la Asunción de Moisés. Cuando hablamos de libros apócrifos, no nos estamos refiriendo, y esto es muy importante, no nos estamos refiriendo a los libros que están en la Biblia católica. Estamos refiriéndonos a libros apócrifos de la autoría judía que también rechazan los católicos. ¿Qué pasa? Ese libro de Enoc, que no es un libro que está en el canon, por la cita que toma Judas,
nosotros ya sabemos por la inspiración del Espíritu Santo de parte de Judas de que ese evento que se cita en el libro de Enoc, ese evento ocurrió. No, como la explicación que dimos del libro de Moisés, de la asunción de Moisés, aquí aplica lo mismo. No es que el libro de Enoc sea inspirado. El libro de Enoc recoge un evento histórico, metafísico, ¿verdad? En el cual Judas le da validez histórica. Y es lo único que usted puede confiar en dentro del libro de Enoc, lo que Judas cita como que ocurrió. Fíjate, la profecía no es extraña. Lo que es extraño es de quién viene la profecía. Exacto. Que es de Enoc, séptimo desde Adán, etcétera, etcétera. Exacto. Al estar incluido aquí, como tú dices, le da validez escritural. Exacto. A ese evento. A eso nada más. A ese evento. Y le da validez también al concepto de Génesis, que no que era el séptimo desde Adán. Ciertamente. O sea, porque reconoce Génesis la historicidad. Dice, exacto, que reconoce la historicidad de Génesis, de que Enoc era el séptimo desde Adán. Por lo tanto, si alguien le viene a decir, mira, Judas citó un libro apócrifo de Enoc, significa que no se ha inspirado, no sabe lo que habla. No sabe lo que está hablando. De hecho, en la Biblia se citan muchos otros libros, claro, en otros lugares. Claro, no, bueno, Pablo cita hasta un poeta. Un poeta griego, y no significa que el poeta griego esté inspirado. Y cita al profeta de los cretenses, de Creta. Exacto. Y no en el Antiguo Testamento se habla del libro de las guerras de Jehová, creo que es algo que sí. Claro, esos son testigos de la revelación, lo que nosotros llamaríamos testigos de la revelación. Menciona dos nombres, Janes y Jambres. Que hasta el día de hoy no se sabe, piensan que son los magos que se opusieron en Egipto, con Faraón. Ya. Mira, Judas me cita esta profecía, y esa profecía tampoco baja el tono con que Judas viene criticando a esto. Todo lo contrario. Lo pone más fuerte porque usa la palabra impío varias veces, cuando estos impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, continúa con el mismo tono que Judas venía criticando a estos que han entrado a la iglesia. Ahora, es interesante que la cita de Enoc, que está recogiendo aquí Judas, nos habla del juicio final. O sea, era parte del concepto apocalíptico de la mentalidad judía, fuera de la revelación bíblica, para algunos, la llegada de un juicio final. Pero esa llegada de ese juicio final, como vemos aquí, viene acompañada por millares de ángeles. O sea, el concepto de la existencia de los ángeles. O sea, la apócrifa recoge también el concepto de la existencia de ángeles, que era lo que negaban los saduceos. Aunque ha habido nuevos estudios que más bien el saduceo negaba el concepto de ángel que tenía el fariseo, que es otra discusión, ¿verdad? Que no vamos a entrar aquí. Pero usted ve que ya en la apócrifa se recoge también el juicio final y el concepto de la existencia de los ángeles. Aparte de esa aportación teológica, vamos a lo que dijiste. O sea, el juicio que viene, dice Judas, recogiendo la particularidad del juicio, en este caso, va contra estos impíos que están dentro de la iglesia. Va contra aquellos que están engañando en la iglesia. Quería añadir la repetición del término impío. ¿Cuánto de nosotros hoy día tenemos miedo de utilizar esa descripción al que no cree? Y miedo porque cuando decimos impíos, pues rápido salen estos preconceptos de, ay, me estás insultando, o está... Faltas el respeto. Cuando la Escritura la utiliza varias veces en otros lugares, y aquí enfáticamente, porque la realidad del caso es que eso es lo que eres. O sea, si no crees en Cristo, eres un impío. Nosotros fuimos impíos y gracias a la gracia de Dios es que somos entonces adoptados en Cristo. Pero eso es lo que somos. Y el miedo que tenemos a este tipo de término es lo que entonces nos priva de definir correctamente y por ende sacar estas personas dentro de la iglesia hoy día. Eso es verdad. Tenemos miedo. Así mismo es. Porque, miren, hermano, pueden haber tantas razones. Fíjate. Pero la de todas es la falta de una disciplina bíblica en las iglesias. Uno mira el ministerio de Jesucristo en los evangelios.
donde él más áspero fue con los líderes religiosos. Y él utilizaba esta frase: recibirás mayor condenación. No lo usaba contra personas común y corriente, ni aun contra impío. Lo usaba contra los líderes religiosos que desviaban el verdadero mensaje del Señor. Él le decía, yo leí una predicación de Thomas Watson que el título que le puso es "El calor del infierno calentado más caliente", algo así, en inglés era. El calor del infierno calentado más caliente. Coge todas las frases que el Señor dice: y tendrán mayor condenación aquellos que con pretexto hacen largas oraciones y se comen la casa de las viudas. Eso eran líderes religiosos. Y aquí estamos hablando de personas que están encubiertas. Por eso que dije al principio que parece que tienen cierto liderazgo, cierta influencia en la congregación. Y Judas los critica muy fuerte, y la profecía es muy fuerte, más fuerte todavía. Con respecto a lo que decía Jeremy, cuando nosotros no aceptamos nuestra condición pecaminosa, no nos vamos a atrever a juzgar a otros por temor a que se nos vire la tortilla. Entonces, oye, el problema realmente es nuestro. Pues porque el llamado de Dios es vivir una vida santa. Y si no estamos dispuestos a vivir una vida santa, y al mismo tiempo vamos a estar como los fariseos, mirando que la paja cuando tú lo que tienes, ¿verdad?, es un cañaveral. Así que no podemos bregar así, hermano. No. Ahora, Judas añade: para hacer juicio contra todos y dejar convictos, me gusta esa traducción de Reina Valera, o sea, culpables, encerrados, sin salida, sin inocencia, ¿verdad? A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y quiero que comentemos, ¿verdad?, esta última parte. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Dios que conocen que existe. Contra el Señor que mandó los 12 millares de... Así mismo es. Las decenas de millares. Porque mire, todos estos impíos que están dentro de la iglesia de Cristo saben lo que están haciendo, hermano. Y saben a quién ofenden, y saben, el pecador impío sabe. Por eso es la doctrina de la revelación general, que inclusive Judas lo mencionó en unos versos anteriores, del verso, si no me equivoco, 10. Se amplifica lo que es la revelación general. Y es que estas personas no están ignorantes del Dios a quien ofenden. Y tú te preguntas, ¿cómo es eso? Como había dicho el hermano Pepe, la verdad es objetiva, está sobre nosotros, es la que dicta el sentido que hay en el mundo. ¿Y quién es esa verdad? Cristo mismo, hecho carne, cuando caminó en esta tierra. Usted conoce a Dios cuando usted emplea la misma razón que estos impíos estaban usando para atacar a Dios, con argumentos lógicos. ¿Qué es la lógica? Dios mismo. Él es el fundamento. Porque sin Él, ¿por qué hacer sentido? Así mismo es, así mismo es. Y fíjate que el juicio produce convicción. No es un juicio para saber, o sea, no es un juicio que a ver quién es inocente incierto. o culpable. No. Estos son culpables, pero hay que ir a juicio de todos modos, porque el Señor siempre tiene sus medios. El medio es el juicio, para que queden convictos. Y de todas las cosas duras, como dice al final del versículo 15, que han hablado en contra de él, su conducta habla, la conducta de estas personas habla. Así mismo lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, es fuerte el vocabulario. Pero lo interesante es que posiblemente estas personas usan palabras lisonjeras y suaves y suenan bonitos, y por eso engañan a las personas. Que son el próximo soñadores, idealistas. El próximo versículo habla de eso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que posiblemente esa es la pantalla que te está presentando, pero por detrás están violentando la ley de Dios y están atacando el cuerpo de Cristo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Yo tengo aquí una pregunta, afirmación, ¿verdad? Más bien, que es la siguiente. Un hermano que se enteró por un programa de televisión que aparentemente había una Biblia homosexual. ¿Una qué? Perdón. Una Biblia hecha para homosexuales, ¿verdad? Una Biblia hecha para homosexuales. Pues yo quiero indicarle al hermano que él tiene toda la razón.
que tienen que entrar en internet y poner Homosexuality Bible y va a aparecer. Ya la Biblia ya existe. ¿Y qué busca esa Biblia? Vamos, ¿qué busca esa Biblia? Aparte de tergiversar la palabra de Dios, la revelación. O sea, decirle a Dios, te equivocaste, es hacer sentir tibios, bien, a los que viven una vida contraria a la ley de Dios. Buscan andar en sus propios deseos. Exacto. Y son los que hablan cosas duras contra Dios. Esas personas, como no tienen ya temor de Dios, como una vez me dijo mi esposa, estábamos viendo unas cosas terribles que estaban ocurriendo en nuestro país, y ella me decía, es que ya no hay temor de Dios. Como estas personas han perdido el temor a Dios, y el apóstol Pablo dice que tienen sus conciencias cauterizadas, pues no le importa tomar la palabra y tergiversarla, no le importa entrar en lo santo y volverlo vulgar y sucio, no le importa. Y si nosotros nos callamos, si nosotros no salimos, como dice la Biblia, en defensa de la Escritura, como dice Pedro, para tapar la boca de los impíos, pues mire, hermano, somos unos cobardes y Jesucristo nos va a pedir cuenta. No, que iba a mencionar, como también decía la carta de Juan, que si tú no los corriges, te haces partícipe de las malas obras de estas personas. Así que sería bueno ver la vida privada de estas personas. Dice en Job, orará el impío en todo tiempo. Puede que lo hagan en público, puede que lo hagan en grupitos, pero cuando están solos en sus casas, encerrados en sus habitaciones, en sus aposentos, no tienen por qué orar, porque cuando lo hacen en público es el show, es el espectáculo que hacen, porque estamos aquí, ¿verdad?, presentándonos como cristianos, aunque nuestras vidas sean vidas de pecadores. Pero cuando están en lo privado, solo delante de Dios, no pueden orar. ¿A qué van a orar? ¿A qué? ¿A qué? Y déjame decirte, y lo digo con toda candidez, el homosexual es más fiel a su perversidad que a cualquier otra cosa. Lo que pasa es que esto lo buscan como una aceptación social. Somos parte de una iglesia, somos parte de la comunidad, etcétera, etcétera. Como normalizando algo que no es normal. Pues lo que quieren es crear conciencia en otros seres, en otras personas. No, de que en eso ellos es normal. En otros no, en ellos. Sí, no, pero con respecto al mundo que los rodea, lo que quieren es dar acéptame, porque esto es lo mismo que todo el mundo. Dios es amor. Y si Dios es amor, practícalo conmigo. A lo que digo es que lo hacen para el bien de ellos. Es porque pues la seguro. conciencia le está diciendo, Dios es enemigo tuyo. Dios es enemigo tuyo. Para que ellos conocen la verdad. Tiene que cauterizarla, pero cuando busca la aceptación social, que es cauterizando la conciencia. es un chichijá, un cumbayá, como dicen por ahí, un cumbayá. Exacto. Qué bien, todos estamos aquí. Es interesante también como, regresando a la noticia del crear o tergiversar la Biblia, los homosexuales, mira, tratan de debatir lo que está aquí originalmente y con su interpretación y hermenéutica afectada. Pero fíjate, aún en medio de eso ellos saben que aún con sus malas interpretaciones, espérate, es que esto hay que cambiarlo. O sea, que admiten y que saben lo que dice está que en lo contra que de dice ellos. ahí está contra tuya. No Por eso importa es que cuánta vuelta tú le des. Por eso es que tienen que cambiarlo. Dios está en contra de lo que tú estás haciendo. Pues eso es fácil, pues déjame cambiar estas palabras. Vamos a arrancar la página. Vamos a arrancar la página. Mira, esos impíos, mira, por lo menos están siendo sinceros cuando hicieron esa ridiculez de tergiversar la escritura. Brincó de la página 10 a la 12, la 11 la adivinaron. Yendo al último versículo de esta sección, el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire, primero, murmuradores. Alguien que está murmurando, pero como es un cobarde, no habla de frente. Porque los cobardes son los que no hablan de frente, ¿yo? Se podría decir que eso es un chismoso. Un chismoso. Entonces los cobardes que no hablan de frente porque saben que están mal, pero entonces son murmuradores. Mire cómo los describe, querellosos. Gente que todo es una queja. En la iglesia, si usted pinta amarillo, había un anuncio viejísimo de Jacobo Morales, una pelea ahí con la mujer.
Amarillo. Amarillo o azul. Azul. Amarillo o azul. Así está. Si usted lo pinta azul, no estoy de acuerdo. Y amarillo tampoco. Y esto tampoco. Gente que están quejándose todo el tiempo en la iglesia. Gente que no hace nada por el reino de Dios y siempre están quejándose en la iglesia. Esos son gente así, querellosa. Esas son las descripciones. Que andan sus propios deseos. ¿Sabe algo, hermano? La Escritura nos dice que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz todos los días. Y nosotros vamos a tener deseos pecaminosos y deseos contrarios a la ley de Dios. Y usted tiene que combatir esos deseos. Pero esta gente no los combaten. Viven con ellos. Disfrutan esos deseos. Hay que recalcar que está escribiendo Judas en el primer siglo. O sea, no estamos hablando, no está hablando de la iglesia presbiteriana de USA que hablamos ahorita. Estamos hablando del primer siglo, que ya habían entrado encubiertamente en Judas. Por eso el lenguaje de Judas es fuerte. Así o sea, mismo. no hizo nada más que, como dicen vulgarmente por ahí en el campo, no se había enfriado el cuerpo y ya estaban tratando de quedarse con la herencia. Así mismo ¿entiendes? es. Así mismo es. Y añade, ¿verdad? Cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho. Era lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Ujú. O sea, son personas, y eso sí yo conozco. Endulzan el oído. Exacto, endulzan el oído. Si tienes muchos títulos, te va a hablar mucho de los títulos. Aquí, mira, aquí el licenciado tal, muchacho, este fue juez y todo. Entonces, ¿verdad? Lo que le quieren produce sacarle a eso la mismo, persona. lo que produce es un tipo de deuda en esa, de tanto inflar, alabanza, de sí. tanta alabanza, pues la contraparte pues entonces cree que pues, entonces si esta persona está en lo correcto, como me ha alabado tanto, yo no lo puedo corregir. Eso puede pasar también, y que crea una atmósfera pues de vergüenza, donde no se llama lo malo malo. Y de obligación. ¿Ustedes se acuerdan cuando el joven rico fue el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? Maestro bueno. Exacto. Adulando. Adulando. Y él lo primero que dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Para empezar. Y eso es lo que están haciendo estas personas aquí. El joven rico estaba esperando que el Señor se reaccionara. Tú eres bueno también. O sea, tú me llamas bueno, pero tú eres que sí que tú eres bueno. En ese sentido, hermano, estos aduladores, esta gente que quiere vivir, lo que busca es en esa adulación, escuche bien, crear grupos en la iglesia, una quinta columna. Porque como viven... Explícate lo de la quinta columna. La quinta columna en el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando habían los ataques, había una quinta columna de los enemigos, ¿verdad? De soldados, ¿tú quieres decir? De Ok. soldados que venían y atacaban, que no se esperaba. Muchas veces venía pues, por atrás del ataque, esa es la retaguardia. Esa quinta columna la busca haciendo adulando, y como en la iglesia va a haber gente que le gusta que lo adulen, pues yo estoy con este, y va creando los pequeños grupos que habían en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y esos impíos que hablo aquí son así, aduladores. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando alguien lo adula mucho. Pero fíjate que dice Ese huevo quiere sal. ¿Usted no ha oído esa frase? Ese huevo quiere sal. Para sacar provecho. Sí. Sacar dice provecho. adulando a las personas para sacar provecho, exacto. Y lo que hacen es dividir la iglesia, la dividen, como estaba diciendo el pastor, Sí, pero en no- grupos distintos con Con un propósito. con ¿Para un qué dividir? propósito. Para sacar provecho, ¿no? Exacto. Pues es lo que decía Judas anteriormente en la carta, que son como la rebelión de Coré. ¿Qué hacía Coré? Buscar un grupo. Jehová solamente le habla a Moisés y a Aarón. No, también nos habla a nosotros. O sea, son personas aduladores. Gente que vive para ellos, por sus deseos. El reino de Dios no es el norte. El norte de ellos son ellos mismos. Y esos aduladores están dentro de la congregación. Y esos aduladores, usted tiene que estar atento a ellos. El liderato que Dios ha llamado. Pero también los miembros. Porque el miembro tiene que ir donde el pastor. Mire, aquel está diciendo aquello. Y esa gente no tiene espacio en el reino de Dios. Esto es lo que está diciendo Judas. No tiene espacio aquí. Claro, en la debilidad de algún cristiano, un verdadero cristiano, puede caer en un pecado En como una este. adulación. Es lo que- Hay que corregirlo y él se va a someter y quizás Claro. haya fuerza, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso no son lo que está hablando Judas aquí. No exactamente. No es del no. cristiano débil. Por eso digo, para separarlo Claro. de que verdaderamente lo es con lo que Judas está contrastando aquí. Lo Y- que iba a mencionar era, aunque
está dirigido a los impíos, pero crea un espejo para el elegido también, para autoexaminarse, para que la iglesia vea y se examine, ¿sabe? Por medio de estas tantas descripciones que hace Judas ¿sabe? Yo que amo al Señor estoy murmurando, estoy haciendo X o tal cosa, ¿sabe? Aunque no está dirigido a ellos, pero la palabra, como tiene tantos aspectos, nos corrige. Hay un doble aspecto en eso. Pues esa es la labor de la palabra. ¿Limpiar qué? Limpiar nuestro camino. Amén. La labor de la palabra por el Espíritu de Dios es limpiar nuestro camino y hacernos crecer en santidad. Por eso un cristiano que no lee la Escritura, su concepto de santidad va a estar tergiversado. O sujeto a lo que le dicen. Exacto. Fíjate, yo escuché un predicador que dijo una verdad. Dice, si la única fuente de conocimiento es este púlpito, usted está mal. Si la única fuente de conocimiento para santificarse es lo que yo sé, o lo que se predica desde este púlpito, eso fue una iglesia local, usted está mal. Aquí no se puede decir todo en todo tiempo. O sea, tenemos las escrituras en nuestras casas. Tenemos para nosotros juzgar lo que se nos predica, lo que se nos enseñan, cómo vive el hermano, cómo vivo yo, un espejo, como dijo aquí el hermano Jeremy. Sí. ¿Entiendes? Y es la regla para tú juzgar lo que está pasando en el público. Lo que dijeron al principio, la única regla de fe y conducta. Y conducta. También se usa ética, la palabra ética, que significa costumbres o tradiciones, ¿verdad? Claro que pues sí. Es la única regla esta. No es para los líderes de la iglesia, es para todo el mundo. Y no es al revés, no es de allá para acá. Los ministros de la iglesia son aquellos que nos van a supervisar, por decirlo así, o que van a velar por nosotros, pero no nos quitan nuestra responsabilidad de nosotros velarnos nosotros mismos. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Porque nosotros, o sea, hay providencia. Así y si en la providencia del Señor estamos en un lugar donde no hay un pastor. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre tu techo siempre. Dios te bendiga ricamente.